Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 8 y versículo 1, donde dice: Respondió Dibat, suita, y dijo. Nótese que ahora Dibal ocupa el segundo lugar en el pasaje donde se menciona por primera vez a los amigos de Job, como es en el capítulo 2 y versículo 11. Y además ocupa la misma posición relativa en el diálogo. Por otro lado, se puede suponer que era más joven que Elifaz y mayor que Sofar. Hace poco más que repetir sus argumentos de Elifaz, exponiéndolos, sin embargo, de manera más directa y con menos tacto y consideración. Las principales novedades de su discurso son una apelación a la enseñanza de épocas pasadas, como señalan los versículos 8 al 10, y el empleo de metáforas nuevas y también contundentes, como señalan los versículos 11 al 19. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? Dice que ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Los vuelos de la murmuración y queja, tal como lo había pronunciado en los capítulos anteriores. Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. En el siríaco y el árabe, Walton traduce esto cuando dice que el espíritu de orgullo llena tu boca, y la Septuaginta lo traduce como el espíritu de tu boca está lleno de palabras. Pero la traducción común es indudablemente correcta y la expresión es muy fuerte y también hermosa. Su lenguaje de quejas y murmuraciones era como una tempestad, ya que superó todas las barreras e hizo caso omiso de toda restricción. Y la misma figura se encuentra también en Aristófanes. Continúo ahora con el versículo 3, donde dice: ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Dice que si pervertirá Dios el juicio, es decir, ¿aflige Dios a las personas injustamente? ¿Muestra Dios favor al mal y castiga al bien? Dibat aquí, indudablemente, se refiere a Job y supone que él había presentado esta acusación en contra de Dios, pero no lo había hecho con tantas palabras. Se había quejado, sí, de la gravedad de sus sufrimientos y se había entregado a un lenguaje irreverente hacia Dios, pero sin embargo no había presentado abiertamente la acusación de que Dios había pervertido el derecho. Dirbar sostiene enérgicamente que Dios haría lo correcto. Su argumento se basa en la suposición de que Dios trataría con las personas en esta vida de acuerdo con su carácter, y así infiere que Job debe de haber sido culpable de alguna gran maldad, que el castigo debiera de venir sobre él de esta manera. Continuará con el versículo 4, donde dice: Si tus hijos pecaron contra él, él lo echó en el lugar de su pecado. Está diciendo que si tus hijos han pecado contra él. Note que Dibat aquí asume que los hijos de Job habían sido malvados y habían sido cortados en sus pecados. Esto debe de haberlo cortado rápidamente porque no había nada que un padre afligido sintiera más agudamente que esto. Y el significado aquí está algo debilitado por la palabra sí. En el hebreo debe de tomarse más bien en el sentido de desde, asumiéndolo como un punto indiscutible o dándolo por sentado.
ya que no era una suposición que si la hiciera ahora se producirían otras consecuencias. Pero note que la idea es que, puesto que habían sido cortados en sus pecados, si Job buscaba a Dios con un espíritu apropiado, podría ser restaurado a la prosperidad, aunque su comienzo debiera de ser pequeño. Job capítulo 8 versículo 7. Dice que él los echó. Note que Divat supone que habían sido repudiados por Dios y habían sido además ejecutados. Además sigue añadiendo en el lugar de su pecado. Margin sostiene y dice en la mano de su. Y en el hebreo es por la mano de su transgresión, es decir, su pecado, ha sido la causa de ello o ha sido por la instrumentalidad de su pecado. Sin embargo, no hay medios para determinar qué fundamento tenía Divat para esta opinión, derivada de la vida y el carácter de los hijos de Job. Sin embargo, lo más probable es que se hubiera enterado en general de que habían sido cortados y que basándose en el principio general que sostenía que Dios trata con los hombres en esta vida de acuerdo con su carácter, dedujo por tanto que deben de haber sido distinguidos por la maldad, ya que por otro lado no es raro que los hombres discutan de esta manera cuando la calamidad repentina viene sobre otros. Continuará con el versículo 5, donde dice: Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, le está diciendo aquí si tú de mañana buscaré a Dios, es decir, si lo hicieras ahora. Y si, incluso en la suposición de que tus hijos han perecido así y que Dios ha salido en juicio contra tu familia, mirarás a Dios, podría ser restaurado para favor. La palabra traducida aquí es buscar, que significa literalmente buscar por la mañana, buscar de temprano y luego convertirlo en el primer negocio. Se deriva de la palabra que significa aurora y tiene referencia a la luz temprana de la mañana y por lo tanto a una búsqueda temprana. También se puede aplicar a buscarlo en la vida temprana o como lo primero, mirándolo inmediatamente cuando se necesita ayuda o antes de que lo solicitemos a cualquier otra persona. Note lo que dice Proverbios capítulo 7 y versículo 15. Por tanto, he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. El Salmo 63 versículo 1 dice: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Isaías capítulo 26 versículo 9 nos dice: Con mi alma te he deseado en la noche, y en el tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Y Oseas capítulo 5 y versículo 15 dice: Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Dice si fueres limpio y recto. Por supuesto, entonces solo hay una inferencia: no eres puro ni tampoco recto. Estas son en verdad las heridas de un amigo que no es fiel. Divat aporta al mantenimiento de su punto la experiencia de generaciones anteriores, ya que él quiere ser muy ortodoxo en sus afirmaciones y pasar
su afirmación es en la autoridad y por tanto apela a la experiencia de épocas pasadas y las llama a atestiguar la verdad de lo que él está diciendo. Él también, como Elifaz, usa figura y recurre a la metáfora, solo que sus figuras son muy oscuras y admiten varias explicaciones. Parece entonces que Bildad contempla dos personajes representativos, los dos que son tan prominentes a lo largo de este libro, a saber, el justo y el malvado. Él representa este último primero y lo describe bajo la semejanza de la caña de papel o junco que crece en el fango de los pantanos egipcios, el cual, aunque está rodeado de humedad, de hecho está sujeto a secarse pronto. Así es el hombre malvado, según este moralista y filósofo. Está rodeado de misericordias y bendiciones, pero de nada le sirven. Se seca en medio de la abundancia. Continúo ahora con el versículo 7, donde dice: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Le está diciendo aunque tu principio haya sido pequeño, en la suposición de que los hijos de Job habían sido cortados, su familia ahora era pequeña. Sin embargo, Bildad dice que si comenzara la vida de nuevo, incluso con una familia tan pequeña y en circunstancias tan deprimidas y difíciles, si fuera un hombre justo, podría esperar devolver la prosperidad. También le dice que tu postrer estado será muy grande. A partir de esto, es evidente que Job no era considerado ahora como un anciano. Todavía tendría la perspectiva de vivir muchos años. Por otro lado, algunos han supuesto, sin embargo, que el significado aquí es que su prosperidad anterior debería parecer pequeña en comparación con la que disfrutaría en el futuro si fuera puro y justo. Y así lo interpretan, por ejemplo, Noyes, pero parece ser que la primera interpretación es la correcta. Dilba expresa un sentimiento general que, aunque cuando un hombre comienza la vida, tiene una familia pequeña y poca prosperidad, sin embargo, si es un hombre recto, prosperará y sus posiciones aumentarán enormemente. Job capítulo 42 y versículo 12 dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Continuará con el versículo 8, donde dice: ¿por qué pregunta ahora a las generaciones pasadas? Y disponte para inquirir a los padres de ellas. Aquí le dice por qué pregunta ahora a las generaciones pasadas, es decir, atender a los resultados de la observación. Pregúntenle a las generaciones que han pasado y que en sus poemas y proverbios han dejado los registros de sus experiencias. El sentimiento de Bildad propone confirmar con esta apelación es que, aunque los impíos deben florecer por un tiempo, sin embargo, serían cortados, y que los justos, aunque puedan estar afligidos por un tiempo, sin embargo, si buscan a Dios, finalmente prosperarán. Era común hacer estas apelaciones a los antiguos, ya que los resultados de la observación estaban plasmados en proverbios, parábolas, fábulas y fragmentos de poemas, y fue considerado como uno de los hombres más sabios que tenían los frutos de estas observaciones más al mando. Y note que a eso apela Bildad, y especialmente como parece al fragmento de un poema antiguo
que procede a repetir y que tal vez es el poema más antiguo existente en cualquier idioma. Le sigue diciendo, y disponte, es decir, haz un esfuerzo o presta atención diligente a él. También le dice para inquirir a los padres de ellas, es decir, de las generaciones pasadas, no sólo a la época inmediatamente pasada, sino a sus antepasados, ya que los llevaría al resultado de la observación de épocas lejanas para confirmar el sentimiento que había avanzado. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Dice, pues nosotros somos de ayer, es decir, somos de corta vida, ya que hemos tenido pocas oportunidades de observación en comparación con aquellos que nos han precedido. No puede haber duda de que vidad aquí se refiere a la longevidad de las edades anteriores en comparación con la edad del hombre en el momento en que él vivió. Y el pasaje, por lo tanto, es importante para fijar la fecha del poema, ya que muestra que la vida humana se había reducido en el tiempo de Job, dentro del límite comparativamente moderados, y que un cambio importante había tenido lugar en su duración. Esta reducción comenzó poco después de la inundación y probablemente continuó gradualmente hasta que alcanzó el límite actual de 70 años. Este pasaje prueba que Job no pudo haber vivido en el tiempo de la mayor longevidad del hombre. Sigue diciendo, y nada sabemos. Así que el hebreo literalmente dice, no sabemos. Y el sentido es que hemos tenido comparativamente pocas oportunidades de observación, ya que a partir de la brevedad comparativa de nuestras vidas, vemos muy poco del curso de los acontecimientos. Nuestros padres vivieron periodos más largos y pudieron ellos marcar con mayor precisión el resultado de la conducta humana. Se puede hacer una sugerencia aquí, tal vez, de considerable importancia para explicar el curso de la argumentación en este libro, ya que los amigos de Job, ellos sostenían que los justos serían recompensados en esta vida y que los impíos serían alcanzados por la calamidad. Puede parecer notable que hayan insistido en esto tan vigorosamente cuando, en el curso real de los acontecimientos, como lo vemos ahora, parece haber una base tan delgada para ello como lo es de hecho. Pero, ¿no puede esto aplicarse por la observación de vidad en el versículo que estamos considerando? Apelando a sus padres, confirmaron en los resultados de la experiencia en aquellos tiempos antiguos, cuando la gente vivía 900 o 1000 años, cuando una generación era más larga que 12 generaciones de ahora. Este hecho sería mucho más probable que ocurriera que como se ordena ahora la vida humana. Por tanto, las cosas tendrían tiempo para funcionar bien. Los malvados en ese largo periodo de tiempo probablemente serían alcanzados por la desgracia y la calamidad, y los justos sobrevivirían a las distracciones y las calumnias de sus enemigos, y se encontrarían en su vejez con las amplias recompensas de la virtud. Y nótese que si las personas ahora vivieran el mismo periodo largo, ocurriría lo mismo sustancialmente, ya que el carácter de un hombre que es recordado en absoluto está completamente establecido mucho antes de que hayan transcurrido 1000 años, y la posteridad hace justicia a los justos,
y a los malvados. Si las personas vivieran durante ese tiempo, en lugar de ser simplemente recordadas, lo mismo probablemente ocurriría. Se haría justicia al carácter y el mundo en general rendiría a un hombre el honor que merecía. Este hecho puede haber sido observado en las largas vidas de las gentes antes del diluvio, y el resultado de la observación puede haber sido incorporado en proverbios, fragmentos de poemas y en dichos tradicionales, y han sido registrados por los sabios de Arabia como máxima indudables. Con estas máximas llegaron a la controversia con Job, y olvidándose del cambio necesariamente hecho por la abreviatura de la vida humana, proceden ellos a explicar sus máximas sin piedad hacia él. Y debido a que estaba abrumado por la calamidad, asumieron que por lo tanto debía de haber sido un hombre malvado. Sigue diciendo este versículo, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Las comparaciones de este tipo son bastante comunes en las Escrituras. Por ejemplo, en Job capítulo 7, versículo 6 dice, «Y mis días fueron más veloces que las lanzaderas del tejedor, y fenecieron sin esperanza». Y el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 15, dice, «Porque nosotros extranjeros y avenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cuán sombra que no dura». Todo esto significa lo mismo, que la vida del hombre es breve y transitoria. Bildad diseña aplicarlo no al hombre en general, sino a la época en que vivió, como descalificado por la brevedad de la vida para hacer observaciones prolongadas. Y voy concluyendo con esto. Note que Elifaz basó sus pensamientos en la observación y la experiencia, pero sin embargo, Bildad era un tradicionalista que buscaba sabiduría en el pasado, ya que cuando dice él, ¿qué dicen los antiguos al respecto? Esta fue su pregunta clave. Para estar seguros, hoy podemos aprender del pasado. Pero, y note esto, los que no recuerdan el pasado están condenados a revivirlo. Pero el pasado debe ser un timón para guiarnos y no un ancla para detenernos. Como parece el pasado, es como se hace el futuro. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos enseña que el hombre y la mujer deben de dejar ya el pasado pecaminoso. La primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 3, dice, «Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías». Amigo y amiga oyente, hoy en día en el cual tú aceptes a Jesucristo en tu corazón, tú puedes empezar un presente, y un presente con Jesucristo, que comienza aquí en la tierra y continuará en la eternidad en el cielo. Pero para ello es necesario de hacer lo que dice aquí la primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 3. Dejar a un lado ya para siempre las cosas que son pecado y hacer lo que le agrada a Dios. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora a que tú vengas a Jesucristo, a que tú le aceptes en tu corazón, creyendo por fe la obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, a favor del pecador y la pecadora arrepentido y arrepentida. Ora conmigo esta oración si nunca antes la has hecho y repite y di conmigo. Señor Jesucristo, me reconozco que soy una persona pecadora y también sé que la vida aquí en la tierra es corta.
son de unos pocos años y nada más. De manera que vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados y todos mis delitos. Yo me arrepiento de ellos. Te pido que me perdones y te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.